Ya hemos conocido previamente este sistema que consiste en dos placas metálicas paralelas que tienen cargas idénticas pero de distintos sentidos. Acá, por ejemplo, la placa de arriba tiene una carga Q positiva y la de abajo tiene la misma carga Q pero negativa. Y sabemos que entre ambas placas se establece un campo eléctrico que es uniforme, ¿cierto? Que produce exactamente la misma fuerza en todos los puntos al interior entre ambas placas. Bueno, este sistema también se llama un condensador o capacitor porque tiene la capacidad de almacenar gran cantidad de carga eléctrica. O sea, esta cantidad de Q que aparece acá puede ser muy grande. Y esta capacidad depende del área de las placas, o sea, mientras mayor esta área, mayor la capacidad de almacenar carga, y también depende inversamente de la distancia que la separa. Mientras más estrecha esta separación, mientras más cerca están las placas una de otra, más en la capacidad de almacenar carga. Y estos condensadores se usan muchísimo en los circuitos, por ejemplo, en los teclados, en las pantallas táctiles. Y a nosotros nos interesa particularmente porque la membrana biológica es un condensador cuando lo examinamos desde el punto de vista eléctrico. Ok, ahora vamos a examinar brevemente lo que ocurre cuando tenemos un condensador en un circuito. Los condensadores que tienen, es decir, los circuitos que tienen condensadores se llaman circuitos RC. En este circuito de acá tenemos una batería de 12 volts, un interruptor, una resistencia y un condensador. Entonces, inicialmente no pasa corriente por el sistema, no hay ninguna carga en el condensador y lo que ocurre es que cuando el switch se cierra, empieza a fluir corriente, ¿no es cierto? Y la placa de arriba se empieza a cargar positivamente y la de abajo se empieza a cargar negativamente. Como esta capacidad es tan grande, la carga de los condensadores demora un tiempo, ¿okay? Entonces, después de un tiempo, se ha acumulado más carga en el condensador y luego un tiempo se ha acumulado aún más carga hasta que se llega a un límite. ¿Y cuál es el límite? Bueno, lo que ocurre es que inicialmente, cuando las placas están descargadas, la diferencia de potencial acá es cero, el campo interno es cero. Pero, a medida que se van cargando, se produce un campo acá, eléctrico, y aparece una diferencia de potencial entre ambas cargas. Y mientras más carga se ha depositado en las placas, mayor es este potencial. Ahora, lo que dirige todo este proceso es el potencial, en la energía de la batería, son estos 12 volts que hay en esta batería de acá. De modo que el potencial que se logra en estas placas no puede ser nunca mayor que 12 volts. En otras palabras, este condensador se carga y se carga y acumula carga hasta que la diferencia de potencial entre las placas es igual al potencial que alimenta al condensador, en este caso 12 volts. Veamos esto en un poquito más detalle. Supongamos este circuito de acá, el mismo circuito anterior, pero la resistencia, vamos a ponerle número, la resistencia tiene 1 megaohm, 1 millón de ohms, y el condensador tiene una capacidad de 20 microfaradios. Después vamos a ver en clase sobre las unidades del condensador. Y para entender lo que va a pasar necesitamos recordar esto que ya hemos visto. Sabemos que conocemos esta ecuación, ¿no es cierto?, la ecuación de potenciales, que refleja la conservación de energía. El potencial en la pila es lo mismo, es igual a la suma de los potenciales en una malla de circuito. O sea, si yo tengo 12 volts acá, la suma del potencial, de la caída de potencial en la resistencia del condensador también tiene que ser 12 volts. Y por otro lado, sabemos que la corriente que circule en total por el circuito va a ser igual al potencial total dividido por la resistencia equivalente. En este caso, la resistencia es una sola. Ok, entonces inicialmente a tiempo cero tenemos esta situación. El switch se acaba de cerrar, pero todavía no ha llegado ninguna carga a las placas, así que tenemos 0 volts en las placas paralelas, en el condensador. Y por lo tanto, si tengo 0 volts acá, en la resistencia también tengo 12 volts, ¿cierto? Porque si tengo 12 volts en la batería, la suma de los potenciales entre la resistencia y el condensador tiene que ser 12. Así que si tengo 0 en el condensador, tengo que tener 12 en la resistencia. Esto únicamente a tiempo cero, cuando todavía no se ha acumulado ninguna carga en el condensador. Entonces ahora, la corriente que pasa a tiempo cero. Bueno, la corriente igual V partido por R. En la resistencia yo tengo 12 volts
la resistencia es 1 megaohms, 1 millón de ohms, por lo tanto la corriente que circula es de 12 microamperes, 12 por 10 elevado a menos 6 amperes. Ok, esto a tiempo cero. A los 5 segundos ya se ha acumulado una cierta cantidad de carga, y debido a esta acumulación de carga se puede calcular que el potencial en el condensador es de 2,65 volts. Bueno, si aquí es 2,65, en la resistencia tiene que ser 12 menos 2,65, o sea, ahora va a ser 9,35 volts. Y por lo tanto, la corriente que fluye por acá, repartido por la resistencia, va a ser 9,35 dividido por 1 millón, o sea, eso son 9,35 microamperes. O sea, si comparamos tiempo 0 con tiempo 5 segundos, vemos que se ha desarrollado un cierto potencial en el condensador, y el que la corriente ahora tiene una magnitud menor. La corriente se achicó. A los 20 segundos ahora, esta tendencia se aumenta. A los 20 segundos se acumulaba más carga. El potencial en el condensador es de 7,56 volts, por lo tanto la resistencia es 4,44, y por lo tanto la corriente que circula es 4,4 microamperes, más chica todavía. Y eventualmente a los 200 segundos se ha acumulado tanta carga en el condensador que el potencial en el condensador es 12 volts. Y por lo tanto el potencial en la resistencia es 0. Y por lo tanto no circula corriente por este circuito. Entonces, en un circuito RC, lo que va pasando, primero es un circuito que no es instantáneo como habíamos visto hasta ahora, sino que ocurre un fenómeno en el tiempo. ¿Qué fenómeno en el tiempo? Bueno, la corriente cambia en el tiempo, y eso se debe a que el potencial en el condensador cambia en el tiempo. En este caso particular en que cargamos un condensador, el condensador se va acumulando carga y por lo tanto aumentando su potencial, y eso acarrea una disminución de la corriente. Ahora, si nosotros ponemos esto en forma gráfica, este es el mismo circuito anterior, la batería de 12 volts, una resistencia de 1 megaohms, el condensador de 20 microfaradios, tenemos un potencial V sub C que en función del tiempo que lo voy a graficar acá. Y conocemos esto. Entonces, si yo pongo los datos anteriores, tengo esto. A los 0 segundos, potencial en el condensador 0. A los 5 segundos era esta cantidad. A los 20 segundos era esta cantidad. Y a los 200 segundos eran 12 volts. Y esto sigue esta ecuación de acá. Ahora, si yo tomo estas ecuaciones que conocemos ya de definición de la corriente, la ecuación que corresponde a la conservación de la energía, y incluyo en eso la definición de la capacidad, puedo derivar esta ecuación. Y esta ecuación corresponde precisamente a esta exponencial. Así que está bien. Entonces lo que esta ecuación me dice es que el potencial en el condensador en el tiempo va cambiando de esta manera. Y llega a un máximo cuando t es infinito, cuando el tiempo es infinito, esto vale 0, así que, bueno, me queda 1 menos 0, 0. De modo que el potencial máximo que puede alcanzar el potencial en el condensador es igual al potencial que está acumulándose, digamos que está alimentando al condensador. En este caso son 12 volts. Ok. Por otro lado, vimos que la resistencia, la corriente que circula por el circuito va disminuyendo. Entonces yo puedo hacer lo mismo acá, hacer un gráfico de corriente contra tiempo, y estos son los valores de corriente que obtuvimos. Partimos con 12 microamperes para terminar en 0 microamperes. Esa es la tendencia. Y si uno usa estas ecuaciones, puede derivar, para este caso, esta función, y esta función corresponde precisamente a esta curva de acá, otra exponencial. Ok, y sí, con esto terminamos esta parte.